Pero quiero hablar algo sobre en sí lo que es la Bartonella. Saben que la Bartonella es una bacteria, es en forma de bacilo, ¿no? Está dentro del grupo de los alfa-proteobacterias, y lo que van a hacer son intracelulares porque van a parasitar eritrocitos. ¿Ya? Y en la coloración del gran se va a colorear a gran positivos. Su mecanismo de transmisión prácticamente de todas las Bartonellas es por artrópodos hematófagos. Puede ser desde el piojo hasta las garrapatas, o también algo mucho más raro, el trauma por un trauma animal, o ¿no? Por ejemplo los arañazos, ¿no? Y el reservorio humano, esto sí es importante, que solo se ha visto sido estas dos, la Bartonella bacilliformes y Quintana. Las demás pueden ser tanto compartidas como los animales y el ser humano, por ejemplo la Bartonella hanselae, ¿no? Van a ver acá que son bastantes las especies de Bartonella, siendo estas tres las que ya he mencionado anteriormente las más comunes, los patógenos humanos, y estas las de acá se han encontrado como probables patógenos humanos, siendo la Chlorella encontrada hace años acá en Perú en un turista, y que le dio un cuadro muy parecido a la enfermedad de Carrión. Vamos a ver que gracias a la proteína, la llamada ledintrina, va a introducirse y prácticamente va a imaginar, primeramente va a hacer que se imagine la membrana del glóbulo rojo, y finalmente perforándola, ingresando así al eritrocito, ¿no? Y con ello causando las patologías prácticamente son comunes, o se intersectan muchos de los cuadros de Bartonella. Este es un caso clínico número 1. Vamos a ver de frente al gráfico. Esta es una niña de 7 años, el cual viene por fiebre y una adenopatía ganglionar retroauricular, ¿no? Doloroso, ¿no? El cual tiene como signo o como antecedentes epidemiológicos el tener gatos como mascota. Esto van a ver muy frecuentemente en pediatría, el cual es más común, y ustedes van a ver, es la enfermedad del arañazo de gato. Generalmente es transmitido, como su mismo nombre dice, por una lesión por el animal, y el ganglio va a ser cercano a donde se produjo la lesión, siendo las regiones retroauriculares y axilares las más comunes, también las cervicales. Esta es producida por la Bartonella hanselae. Generalmente es una enfermedad autolimitada, o sea, se resuelve, ¿no? Y va a ser el cuadro: fiebre, malestar general, va a haber adenopatías, ¿no? Y lesión en el sitio de inoculación. Entonces, los criterios de diagnóstico, como ustedes van a ver acá en la diapositiva, prácticamente son es la clínica, ¿no? La historia de contacto con un gato asociado a inoculación cutánea, o también puede ser conjuntival. Una prueba cutánea positiva que prácticamente es muy difícil de hacerla. Los estudios laboratorios negativos para otras causas de adenopatía, y los hallazgos anatomopatológicos concordantes en el estudio. Entonces nosotros vamos a ver la historia, la adenopatía, la edad, porque generalmente son en niños, y el diagnóstico generalmente serológico es mediante IFI, ¿no? Y si todo sale positivo, es ello. El tratamiento, ¿cuál sería? El tratamiento en ellos prácticamente es se dice que no hay ningún efectivo, pero podría darse acitromicina. Y sacar el ganglio no es recomendable porque es fácil de fistulizar la zona. Este es un caso 2. Ya es un paciente varón de 27 años, indigente, VIH positivo, que empieza a presentar estas lesiones, ¿no? Van a haber lesiones rojizas, violáceas, ¿no? Tipo como pápulas prácticamente nodulares, sangrantes en todo en la región de la barba,
en el abdomen. Vamos a ver acá uno en el tejido conjuntival, ¿no? Y con signos de incluso de tejido como necrótico, ¿no? Entonces, incluso puede haber lesiones muy parecidas a nivel de cavidad oral. Entonces, estos diagnósticos diferenciales, ¿cuál serían un paciente VIH? Ustedes ya están rotando, ya están 2 semanas de infectología. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién? Tiene VIH, es indigente y presenta estas lesiones, que son sarcoma de Kaposi. Ahí está. Ese sería uno de sus diagnósticos diferenciales. Otra, pero estamos en Bartonella. A ver, mi grupo que ya estudió la clasificación CDC y son expertos. Ya, no sé si habrán estudiado la clasificación CDC. Uno de la clasificación B sería angiomatosis basilar. Entonces, angiomatosis basilar es producida también por la Bartonella quintana y también la Bartonella henselae, siendo ahí esta última muy importante, es la que causa el arañazo de gato, y se ha visto estas lesiones. Incluso pueden comprometer los órganos internos, nivel de vaso, nivel de hígado. En el hígado se le llama pilosis hepática, y son lesiones como papulares muy semejantes a las lesiones de la verruga, ¿no? Y estas van a ser fácilmente sanadas. Y sus diagnósticos diferenciales van a ser sarcoma de Kaposi, puede ser angiomatosis basilar, incluso psoriasis hemorrágica, etc. Este es ya el caso que nos atiende a la clase de hoy. Esta es una paciente, mujer de 46 años, natural de Lima, pero que viaja a la convención en Cusco. No tiene antecedentes de importancia. Y el tipo de enfermedad actual es de 10 días, presenta fiebre, mareos, cansancio, anorexia y mialgias de moderada intensidad. Al examen físico, las funciones vitales, vamos a ver la frecuencia cardíaca alta, la frecuencia respiratoria también, y está con fiebre. Al examen físico, la piel, bueno, está caliente, los ruidos cardíacos están taquicárdicos, y al parecer ahí se palpa el borde hepático a 3 centímetros debajo del borde costal derecho, incluso el troveo ocupado. ¿Qué quiere decir troveo ocupado? La presencia del vaso. El vaso no se debe sentir, ¿no? En un examen físico normal, el espacio troveo no debe estar mate, ¿no? Debe estar timpánico. Entonces, cuando hay matidez, significa que el vaso está crecido. Entonces, en estos, en infectología siempre es bien importante el antecedente epidemiológico. El antecedente epidemiológico es que ella ha viajado a Cusco, ¿no? Y incluso dicen una zona que es la convención. La convención, en estos últimos años se ha registrado la mayor casos de bartonelosis o de la enfermedad de Carrión en el Perú. Es una enfermedad antigua, es una enfermedad que como nosotros como médicos peruanos debemos saber al revés y al derecho, porque es parte de nuestra historia de la medicina. Y lamentablemente no muchos lo conocen. En el 2006, en el hospital de Loaiza, lamentablemente, no, en el hospital Loaiza llegó al final. Estuvo yendo de varias clínicas y el paciente, un ingeniero que se fue a Santa Eulalia, acá cerca, falleció por una hemorragia. Ya bueno, estaba en la fase final ya de la enfermedad de Carrión, y eso no debe suceder, ¿no? Y él, antes de llegar al hospital Loaiza, había sido paseado por un montón de clínicas sin ningún diagnóstico claro. Entonces, la enfermedad de Carrión, como les dije, bueno, disculpen que está antiguo, pero en el aula virtual va a estar la epidemiología actual. Vamos a ver que los casos siempre y se repiten, van a ser en la convención, pero también tenemos en Ancash, en Sihuas, en Cajamarca, Amazonas, y también acá en Lima, como les dije, en la parte de la sierra, puede ser Canta, ¿cómo se llama? Huarochirí, ¿no? Entre ellos Santa Eulalia y Ollón, ¿no? También se ha visto casos entre Ica y Andahuaylas también, ¿no? Pero como les digo, los mayores casos hasta ahora es en
en Cusco en la convención. Entonces, para hablar algo más de la meteorología, disculpen, dije gran positiva, creo que es gran negativa. Es una forma pleomórfica porque dependiendo de la tinción se va a ver en forma cocoide, bacilo, incluso bacilococoide. Pueden ser flagelados. Y el vector es la luxomía, ¿no? La luxomía verrucaro, y el reservorio es el humano. No se ha encontrado reservorio en animal como las otras bartoneras, como la Hanselae, que podemos encontrar en los felinos, ¿no? Y la otra luxomía es la perunense. Vamos a ver que ellos generalmente están en las zonas altas, en de 500 hasta 3200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y que es un hábito hematófago, creo que prácticamente como todos los mosquitos, ¿cómo se llama? La hora del atardecer. A partir de las 6 de la tarde es donde salen las hembras a picar. Este mosquito generalmente no es tan urbano, es más que todo rural, ¿no? Entonces no es, a diferencia de la Aedes, que es más urbano, ¿no? Entonces esto no vamos a ver generalmente en la misma ciudad, sino en los pueblos más alejados de la ciudad. Como le dije, es una morfología variada. Vamos a ver acá en las tres formas. Y el diagnóstico es según frotis de sangre, que se utiliza por gota, ¿no? Una gota gruesa y se hace el frotis. ¿A qué otro podemos encontrar en este método diagnóstico? Malaria, ¿no? Malaria también acuérdense, es un parásito también intraeritrocitario, ¿no? Todas las manifestaciones clínicas va a haber una fase aguda, que realmente es la mortal, y la fase crónica, que no lo es, ¿no? Generalmente no llegan a su letalidad de importancia. Vamos a ver que el periodo de incubación es tan larga, incluso hasta 210 días, y los pródromos son muy inespecíficos. Malestar general, somnolencia, anorexia, dolor muscular generalizado, artralgia, fiebre, etc. Pero una vez empezado estos pródromos inespecíficos, va a empezar el cuadro clínico, que va a ser de deterioro rápido, dependiendo de la carga bacteriana que tenga, con los signos de una anemia hemolítica, ¿no? Va a haber palidez, va a haber una ictericia. ¿Qué tipo de ictericia? Indirecta, ¿no? Anemia hemolítica, con eso es una ictericia tipo indirecta, porque hay un aumento de la bilirrubina indirecta, ¿no? Disnea y confusión debido a la anemia severa. Entonces, esto puede ver incluso una linfopatía generalizada como una respuesta ante el cuadro, y hepatoesplenomegalia, todos los signos que tuvo nuestro caso clínico. Incluso en los casos severos puede haber serositis, miocarditis, endocarditis, convulsiones, incluso puede haber llegar al coma y a la falla multiorgánica, y a su vez a la muerte. La duración es de 1 a 4 semanas, que puede ser de un cuadro leve a fatal, dependiendo, como les dije, de la carga bacteriana, y la mortalidad sin tratamiento puede llegar hasta el 88%. Las infecciones secundarias pueden ser múltiples. Se dice que hay una inmunosupresión, los CD4 disminuyen, incluso el doctor Ciro Maguiño, que es el infectólogo que ha estudiado más sobre ello, le llama el SIDA cholo, porque la persona puede adquirir una infección oportunista y esto agudizar más el cuadro y fallecer. Entre ellos tenemos salmonelosis, micobacteria, toxoplasma mega, histoplasmosis, pneumocitis, herpes virus y hepatitis B, entre los casos reportados. Esto es un estudio de 17 casos observados en Huaraz. Acuérdense, allá en la parte de lo que es Siguas, es un sitio importante, en donde vamos a ver que prácticamente los signos neurológicos, las convulsiones fueron de un signo de, ¿cómo se llama?, de alta mortalidad, ¿no? Y la desorientación fue lo más común, y van a ver que todos son diversos cuadros, y generalmente tiene una alta mortalidad la neurobartonellosis.
A pesar que es de un caso de pocos, de 17, realmente esto es significativo y quizás ustedes lo puedan ver cuando vuelvan a escuchar sobre esta clase en algunas clases, porque realmente no hay muchos casos o no hay muchos estudios reportados sobre esta enfermedad. Y algo que me olvidé decirle, Bartonella, ¿en qué países hay? Perú, Colombia y Ecuador. No hay más. Bolivia, no, la verdad no he encontrado. También me indignó, no me indignó, sino dije no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hay ahí? La verdad no hay reporte o no habla, ¿no? Pero siempre ustedes van en Colombia, Ecuador y Perú. Los factores de riesgos es siempre cuando tengo una comorbilidad previa, una enfermedad crónica previa, alguna infección intercurrente. Por ejemplo, si el paciente tiene VIH, ya pues es prácticamente mortal. Si tiene una anemia ya preexistente, el cuadro de desnutrición, como le dije, la bacteriemia muy elevada, ¿no? Contiene una carga bacteriana. La falta de tratamiento oportuno, acuérdense, llega a ser hasta un 88% de mortalidad, ¿no? La intolerancia gástrica, lamentablemente, el tratamiento eficaz es por vía oral. Una reacción adversa medicamentosa al tratamiento dado. Y cuando hay una recaída en menos de 2 meses, ¿no? Estos son los factores de riesgo para tener una tuberculosis aguda grave y una mortalidad alta. Esta ya es, puedo decir, la fase crónica o la fase eruptiva o verruga peruana. Van a ver las lesiones nodulares plomóficas que ya hemos visto en angiomatosis baciliar en el pacientito, en las fotos que les enseñé. Y generalmente están distribuidas entre piernas y brazos. Puede haber fiebre, que no es una fiebre tan alta, malestar general, que es leve a moderada, dolor articular y cefalea. En los pacientes no tratados pueden surgir durante un máximo de 6 meses estas lesiones. Las lesiones pueden ser en forma miliar, molar, difusas, ¿no? Y que generalmente se dividen más que todo por las características y el tamaño. Van a ver, lamentablemente, esto es una foto de blanco y negro, y van a ver las lesiones finas, ¿no? Y también lesiones grandes, incluso, que se parecen mucho a la foto anterior, ¿no? Del pacientito con angiomatosis. Este es un paciente con enfermedad de Carrión y VIH. El diagnóstico ya les había adelantado, pero siempre en infectología tiene que haber el criterio epidemiológico, clínico, y también puede entrar o no el laboratorial y la conducta terapéutica seguida. El criterio epidemiológico es estar en una zona endémica, ¿no? En nuestro caso era una zona endémica. El criterio clínico, todo cuadro que tenga una alza térmica con presencia de uno o más episodios febriles dentro de los últimos 14 días, sin evidencia de un foco infeccioso aparente, ¿no? Los síntomas más importantes es la artralgia, el decaimiento y la hiporexia, ¿no? Los criterios del laboratorio, cuando es se le llama ya un caso confirmado cuando encontramos en sí en el frotis la Bartonella, o en otros exámenes ya un poco más complejos, hemocultivo, serología o en el PCR, ¿no? En la conducta terapéutica a seguir, todo paciente que tenga estos dos criterios, tanto epidemiológico y clínico, yo debo tratarlo, sin esperar el resultado del frotis, ¿no? Ante mi alta sospecha, tengo que iniciarlo, ¿no? Esta es ya la crónica verrucosa, que es muy parecida a la anterior, ¿no? Y siempre tenemos que iniciar el tratamiento ante la sospecha clínica. Vamos a ver que la sensibilidad del frotis, lamentablemente, a pesar de ser si lo hay, es sí o sí bartonelosis, solamente es muy alta en los pacientes hospitalizados. ¿Y quiénes son ellos? Los que tienen una alta carga bacteriana. Disminuye cuando hay cuando los cuadros son más leves. En los asintomáticos incluso llega a ser aún menor de 1%. Entonces es como si fuera un iceberg, que solamente vemos unos cuantos pacientes con este cuadro, y cuando realmente son mucho más.
Bueno, otros tipos de diagnóstico puede ser la biopsia, el tipo de muestra puede ser más efectivas, ganglios, piel, cuando produce también cuadros de endocarditis como hemocultivos negativos, entonces la válvula. Y bueno, a nivel de sangre también. Las tinciones que se utilizan es el Warthin-Starling más usado. Puede haber el cultivo. Lamentablemente el aislamiento es difícil porque requiere más que todo requerimientos nutricionales importantes, por eso es catalogada como parte del diagnóstico diferencial de endocarditis con hemocultivos negativos, ¿no? Y lamentablemente el hemocultivo lo siguen por 14 días, entonces estos van a incluso requerir más allá de ese tiempo del crecimiento de los gérmenes comunes, ¿no? Incluso la mayoría son muy lentos, y de ellas la menos lenta se considera la Bacilliformes, pero a pesar de ello es lento a diferencia de los otros gérmenes. Otro, como le dije, la inmunofluorescencia es también muy usado en Bartonella hanseyi, ¿no? Y también puede ser en Bartonella quintana. El tratamiento, la primera línea, si es en bartonellosis aguda, esto sí es importante, hay que dar ciprofloxacino, ¿no? Generalmente por 14 días, y en gestante no le podemos dar este medicamento por ser ¿cómo se llama? Proal teratogénico, entonces le damos amoxicilina ácido clavulánico. Ahora la de segunda línea puede ser amoxicilina, cotrimoxol o clorafenicol, no siendo también iguales en la de la gestante, nada más que puede diferenciar, bueno, en este caso no, en las dosis, ¿no? Acá en la bartonellosis eruptiva o la verruga es acá donde se diferencia la dosis entre un adulto y una gestante. La primera línea, a diferencia de la anterior que era ciprofloxacina o amoxicilina ácido clavulánico, acá es acitromicina. En el adulto se da 500 miligramos por día por 7 días, y en la gestante es 1 gramo por día una vez por semana por 3 semanas. Entonces hay que ver esto y la diferencia. Las de segunda línea puede ser rifampicina, eritromicina, aunque la eficaz no es igual que como la primera línea. Esta es la biografía, si alguien quiere explayarse más. Y vamos a revisar. ¿Alguna pregunta mientras que bajo el otro? ¿Por qué dijiste 130? ¿Cuánto? ¿Alguna pregunta? No, quiero ir al gimnasio. ¿Qué? A su madre. ¿Por qué son así? No al baño, a llorar. Ah, acá está, ya me estaba asustando. Están viendo las diapos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna? Nada más. Porque no va a haber. Bueno, toxoplasmosis ya deben haber visto ya algún caso en sus prácticas. Es una infección oportunista, ¿no? Importante en los pacientes con VIH, pero también es causante, es una causa importante de una infección en pacientes no o en pacientes inmunocompetentes, ¿no? El toxoplasma ya es un parásito. ¿Quién es el reservorio? Es los gatos, ¿no? Entonces en ellos va a ser el ciclo sexual. Hay diferencia en los hospederos intermedios,
va a haber un ciclo asexual. Entonces la contaminación principalmente es por oro fecal. Entonces el gato va a eliminar los ocitos, que es el huevo fecundado, en las heces, y lamentablemente el tocar al gato y no lavarse, podemos ingerir, ¿no?, en forma casual o accidental y adquirir el parásito. Una vez que entra, se va a romper el osito y va a entrar en sí el parásito hacia las células entéricas, ¿no?, a nivel del intestino, y van a llegar a nivel de circulación en forma de taquizoitos, ¿no? Hay dos partes o dos tipos de este parásito importantes: el taquizoito y los bradizoitos. El taquizoitos es la división o la replicación rápida, ¿no? Ellos se van a replicar rápidamente y se van a llegar a ser distribuidos por todo el organismo. ¿Quién lo va a distribuir? Es el macrófago. El macrófago, al encontrarlo, lo va a fagocitar, no va a poder destruirlo y lo va a tener ahí, y el macrófago va a actuar como un caballito de Troya. Se va a distribuir indirectamente en todos los órganos, ya que dentro del macrófago se va a dividir la división rápida en forma de taquizoitos. Va a llegar a ser tanto que el macrófago va a morir, se van a salir los taquizoitos y van a invadir órganos. En los órganos se van a entrar, van a enquistar y van a formar los bradizoitos, que es la división lenta o nula, ¿no? Vamos a hacer que es una zoonosis de distribución mundial. 60% de la población humana está contaminado, o sea, acá si somos 100, 60 tienen el toxoplasma y 40 estamos salvados, ya que van a eliminar en una deposición, puede eliminar hasta 10 millones de ositos el gato. Los signos clínicos, estos son los dos importantes en pacientes inmunocompetentes, tanto la toxoplasmosis ocular como la congénita. Como ya les había dicho, ellos van a eliminar el gato, el oquisto. Nosotros vamos a ingerirlo, ¿no? Y los esporozoitos son los que van a entrar a la célula intestinal, ¿no? Ya formándose los taquizoitos. Estos van a ser ingeridos por el macrófago y estos van a distribuirse a todos los órganos. ¿Cómo hace, no? Bueno, disculpen que lo vea así chico, pero no sé cómo abrirlo en su totalidad. Los 3 minutos. Pero va a demorarse en descargar. Ya. Entonces, como les dije, van a entrar, puede ser una disminución linfática hematógena llegando a nivel ocular, a nivel cerebral, puede haber incluso un pasaje transplacentario, y también puede llegar a nivel cardíaco. La principal forma de transmitir, pero si ven, ¿no? ¿O no? Ya, la forma de transmitir generalmente es oral, ¿no? Cuando los ositos son eliminados por el gato. Pero también hay otras formas de transmitir. No solamente nosotros somos los hospederos intermediarios, también pueden ser los animales que justamente nosotros los comemos, y ellos van a formar los quistes, los bradizoitos, ¿no? O sea, ellos van a alojarse, por ejemplo, a nivel muscular, y nosotros vamos a ingerir en forma de bradizoito. Hay otra forma de trasplante cardíaco de una persona que ha tenido ya el toxoplasma, o en forma a nivel sanguíneo, y a nivel sanguíneo es la forma de transmisión de taquizoito. A ver, vamos a... Como les dije, la división rápida es el taquizoito. Se rompe el macrófago y puede haber una diseminación tanto hematógena como linfática y llegar a los órganos. Una vez que llega al órgano va a haber una división lenta, que es el bradizoito, y esos son los que generalmente
toda persona, en la mayoría de las personas llega a tener. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener a nivel muscular, a nivel cardíaco, está ahí en forma de bradizoito, que es una división prácticamente nula y no me hace nada. Pero si yo, por ejemplo, fallezco y para un trasplante cardíaco dono mi corazón, entonces es una forma de transmisión también del parásito, y es una forma de transmisión en forma de bradizoito, ¿no? Si hay transfusión sanguínea y justo estoy en una infección aguda del toxoplasma, puede ser una forma de transmisión del taquizoito. Y por el gato, que es la forma más común, es la transmisión por oocitos. Eso es importante, ¿ya? Saber en qué forma se transmite, porque ahí vienen las preguntas, ¿ya? Entonces, ya les dije, el taquizoito es la forma proliferativa de la fase aguda. Los quistes que tienen los bradizoitos en la fase crónica, por ejemplo, los animales en a nivel muscular, que van a qué forma va a ser, forma bradizoita. Entonces, comemos la rica parrillada, podemos adquirir el toxoplasma en forma de bradizoito. Y los oocitos, que es la fuente de infección principal, que es a nivel del gato, ¿no? Entonces, las formas de transmisión vamos a tener diversas, como las menos comunes que ya les dije: transfusión, trasplante, accidentes de laboratorio, incluso los artrópodos pueden ser como vectores. Las manifestaciones clínicas se van a dividir, tanto inmunocompetentes y inmunosuprimidos. Y los inmunocompetentes, la mayoría son asintomáticos, hasta un 90%. Los que hacen algo de síntoma, puede ser un síntoma de fiebre, malestar general, y se acabó. Y la forma, los que son del 20% pueden ser un cuadro linfoganglionar, pueden tener adenopatías, generalmente cervical, puede haber fiebre, cefalea, puede haber un rash generalizado, incluso hepatosplenomegalia. El compromiso ocular puede ser del 1 al 9%, que esta puede ser tanto la parte congénita como la no. Las viscerales ya son un poco más raras, que hagan cuadros, que puede ser miocarditis, neumonitis, miositis, incluso meningoencefalitis. Y las alteraciones laboratoriales prácticamente son inespecíficas. Sí sería importante que lo vean. Ya. Ya. La forma ocular, van a ver en el fondo de ojo una lesión, el quiste, lesión negruzca, ¿no? Por la reacción que ha habido ante la presencia. Y estos son los quistes, y los quistes que van a contener, ¿qué cosa va a contener acá? ¿En qué forma? Del bradizoito. Entonces, estas cicatrices generalmente son pigmentadas, que pueden ser unilaterales y pueden producir entre ceguera parcial o total. Puede haber un aumento de la presión intraocular, uveitis y fotosensibilidad, ¿no? Y la toxoplasmosis congénita, este cuadro es muy interesante. Vamos a ver que la mayoría se van a contagiar en el tercer trimestre, pero la manifestación clínica más frecuente es cuando uno se contagia en el primer trimestre, ¿no? La evolución puede ser la muerte fetal, puede ser los síntomas dentro del primer año de vida y los asintomáticos. Los síntomas durante el primer año de vida puede ser la muerte neonatal, la tríada clásica de Sabin puede ser retinitis, calcificaciones intracerebrales, hidrocefalia y alteraciones del sistema nervioso central que son inespecíficas. Y las asintomáticas, en forma tardía, pueden formar la retinitis o mejor dicho, corioretinitis, y hay algunos que son asintomáticos de por vida. Entonces, ellos pueden presentar un rash generalizado, pueden tener ceguera, hidrocefalia y calcificación intracerebral. Ahora, en sus clases, en sus prácticas, van a tener una clase de infecciones oportunistas, así que ahí van a resaltar más lo que es neurotoxoplasmosis. Así que acá no va a ser tan extenso.
vamos a ver que la toxoplasmosis en VIH, la mayoría es una reactivación, ¿no? Que va a ser una reactivación del toxoplasma, que está en forma paradisoíta, y se va a empezar a replicar rápidamente. Cuando se replica rápidamente es que pasa ¿a qué fase? La fase taquizoíta. Entonces la infección o la neurotoxoplasmosis es de la forma taquizoíta. Entonces puede haber absceso cerebral, encefalitis, puede haber una toxoplasmosis ocular, y el pronóstico es muy pésimo. En las primoinfecciones, que generalmente es más rara, puede haber una toxoplasmosis diseminada, no solo neurológica, o sea, diseminada, y esta es muy grave, pero no es mortal. Los diagnósticos, los serológicos, realmente son muy inespecíficos. ¿Cómo se llama? El inmunosuprimido peor. Vamos a ver que el inmunocomponente, la aguda, siempre, y la hemoglobina M es positiva, es alta, y la IgG puede ser negativa o positiva. Y si es positiva, tiene que ser 4 veces del valor límite, ¿no? del límite que sea positivo, ¿no? Tiene que ser títulos muy altos. Y la crónica o latente, generalmente la IgM es negativa y la IgG es positiva, pero a títulos bajos. Y el inmunosuprimido puede ser positivo o negativo, ¿no? Es muy variable. El PCR Toxoplasma gondii es muy importante, pero lamentablemente el costo es muy elevado. Otros estudios, podría ser el estudio del licocefalorraquídeo, aunque su resultado es poco. Puede ser frotisanguíneo cuando hay en la fase aguda, biopsia de tejidos. En las biopsias de tejidos, que vamos a buscar los bradizoítos, ¿no? Inoculación a nivel de experimentación, que es bajo rendimiento, y el PCR, como les dije, que es de un alto costo. El diagnóstico en los recién nacidos, ahí va a ser la clínica, la radiología, ¿no? Vamos a ver en una ecografía transfrontalar, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, que son típicos de la toxoplasmosis congénita. Serología, como sabemos, la IgM se va a desarrollar tardíamente y la IgG no va a apoyar el diagnóstico, ya que si es positivo generalmente es una IgG materna, y el PCR puede ayudar. Neurotoxoplasmosis, vamos a ver que las lesiones que van a encontrar generalmente son principalmente en ganglios basales, y ya sabemos que la resonancia magnética, la sensibilidad de los hallazgos es más. Generalmente son varias lesiones, no una sola, y dependiendo de su localización va a producir los cuadros neurológicos. Generalmente para tener neurotoxoplasmosis tiene que haber un CD4 menor de 100, y generalmente el cuadro clínico es una hemiparesia, ¿no? Es el más común, pero como lo dije, dependiendo de dónde se localice la lesión, los signos neurológicos pueden ser muy variados. Ahora, para terminar, el tratamiento, como ven, es variable y es dependiendo de qué cuadro clínico y qué es. En las toxoplasmosis congénitas se dice que podemos tratarlo con sulfadiazina más pirimetamina, a pesar de ser un recién nacido y todo, se ha visto que es el tratamiento más ideal, y es incluso el tratamiento igual en pacientes con VIH. Pero lamentablemente ninguno de los dos la tenemos acá en el Perú. La segunda opción sería pirimetamina más clindamicina, ya que en pacientes que son alérgicos a las sulfas. La pirimetamina, acuérdense, es un medicamento que inhibe irreversiblemente el metabolismo de los folatos. Entonces siempre tenemos que agregar ácido folínico, ¿ya? Porque si no pueden dar una pancitopenia megaloblástica. Entonces siempre tenemos que agregarlo. Bueno, como repetí, acá no hay pirimetamina, entonces el tratamiento ideal acá es con trimoxazol con clindamicina, ¿no? También vemos otros tratamientos, antabacona, pentamidina, trimetoxato, etcétera.
Y el tratamiento en una gestante, cuando se sospecha o se llega a diagnosticar una infección aguda, ¿no?, que es la más temible, y para evitar la toxoplasmosis congénita debemos darle espiramicina, ¿ya? Y se ha visto que la citromicina y la claritromicina in vitro hay una acción también de inhibición contra el Toxoplasma gondii. Eso sería todo. Ya le he dado los tips, así es que tienen que responder mis preguntas. Más fácil no puede ser. Lo buscan en descargas, ¿ya? En descarga y buscan mis... Ya, gracias chicos. Pero entra en internet. Toca la puerta. Bueno, si es que termina en vivo. Lo le he dicho. ¿Vas a estar sola? Sí. No, pensé que estar con Cecilia. No, Cecilia tiene que su hermano estaba mal, se lo llevaron de emergencia. ¿Mi hermano? Hablando sobre un año sí me conocí el año pasado, había visto siquiera en la universidad. Por si me está 42, vamos a hacer por eso. Ya, pero ella va a ser doctora más. También. Ya, y falta el doctor Moto. Sí, Grosela y... Buenas tardes. Voy a tratar de dar las partes más puntuales de los dos temas que me tocan porque estoy con